Bueno muchachos, ¿cómo están? Bueno, vamos a tener otro video en el cual vamos a tratar el tema de ciclos repetitivos viendo el haga hasta y el para. Para este video vamos a eh, asumir que ya tienen claros los conceptos del mientras que. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre el mientras que, pueden ir al video anterior a este de teoría en el cual tratamos ese ciclo. Entonces, una pregunta que se pueden estar haciendo es, ¿para qué más ciclos? Ya en este momento tienen mientras que, y la verdad, el mientras que es una herramienta bastante versátil que sirve para el total de los casos que ustedes se pueden encontrar. Entonces, bueno, ¿para qué más? La respuesta es sencilla, porque queremos convertirnos así como en Batman o en MacGyver. ¿Qué tienen estos dos personajes de común? Que tienen varias herramientas y cada herramienta la utilizan en el momento indicado. Entonces, tanto Batman con su cinturón, o MacGyver ahí con todas las cosas que encuentra siempre en el baño en donde está encerrado, tienen las herramientas y cada herramienta la utilizan en el momento preciso para ayudarlos a solucionar un problema del mejor modo. Entonces vamos a ver que el ciclo de la gasta o el ciclo de mientras que son en realidad evoluciones, el ciclo de la gasta o el ciclo de para son evoluciones del mientras que nos van a servir en casos muy especiales y que nos van a ayudar a ahorrar tiempo y a evitar problemas o errores. Entonces, el agasta. Vamos a definir el agasta mostrando cómo se diferencia con el mientras que, dado que tenemos claras bases sobre cómo trabaja el mientras que. Entonces, en el mientras que, recordemos que el mientras que el ciclo se repite mientras que la condición sea verdad. Entonces uno hace algo mientras que una condición sea verdad. El haga hasta, el ciclo se repite hasta que la condición se cumpla. O, diciéndolo de otro modo, mientras que la condición sea falsa. Entonces, esos dos modos de verlos. Se repite el ciclo hasta que la condición se cumpla o mientras que la condición sea falsa. Entonces el ciclo se termina cuando la condición es verdadera o se repite mientras que sea falsa. Son los dos modos de verlo. En el mientras que la condición se prueba al principio del ciclo. Entonces uno tiene una serie de comandos, uno llega al mientras que, ahí prueba la condición. Si la condición es verdadera, se va a entrar al ciclo. En la gasta, la condición se prueba al final del ciclo. Esto quiere decir que el mientras que puede que no se ejecute ni una vez. ¿En qué caso? Si la condición es falsa al principio, o sea, si la primera vez que se prueba la condición es falsa, no se va a ejecutar. Mientras que en el haga hasta, el ciclo se ejecuta por lo menos una vez. ¿Por qué? Porque la evaluación de la condición se realiza al final. Entonces, ¿pero cuándo usar el agasta? Bueno, el agasta es perfecto para ciclos que dependen de una entrada del usuario que sea dentro del mismo ciclo. Por lo menos, validaciones o casos como los que hemos visto varias veces de voluntad de seguir. Validaciones, ¿qué quiere decir? Validación de la entrada si tenemos un dato de entrada, queremos validar que ese dato de entrada esté dentro de un rango específico, pertenezca a algún tipo de dato específico. O casos de voluntad, por lo menos se realiza un proceso y se le pregunta a la persona si quiere seguir. Para esos dos casos el agasta es clave y va a ayudarnos a ahorrar tiempo de código. Vamos a ver ahora la sintaxis de la gasta. La gasta, tenemos aquí las instrucciones, entonces aquí viene el flujo de instrucciones, el haga, después hay unas instrucciones, miren que aquí no hay ninguna condición, entonces aquí simplemente él sigue su flujo de instrucciones y él aquí evalúa la condición. Si la condición es falsa, él va a seguir y se devuelve y viene para acá, vuelve a mirar la condición y hace esto.
termina, cuando la condición que está aquí se vuelve falsa, cuando la condición de aquí se vuelve verdadera, perdón, esto se sale. Entonces, esto se ejecuta mientras que esta condición sea falsa o hasta que sea verdadera. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Entonces, digamos, este ejemplo, haga un algoritmo que lea y siga leyendo un número en la pantalla hasta que el número sea mayor que 200. Entonces, vamos a ver. El proceso con el mientras que. Esto es como lo hemos visto antes. Entonces uno llega y digita el número, le dice a la persona digita el número, lee el número. Entonces aquí hace un mientras que este proceso, este es el loop aquí. Entonces el ciclo. Entonces dice mientras que esta x sea menor o igual que 200, vuelve a preguntar. Dice digita el número mayor que 200, aquí se cortó, leer x y vuelve a hacer eso. Entonces miren que esto puede que nunca se ejecute, estas líneas de aquí adentro, o en otras palabras, puede que el mientras que nunca entre, si aquí la persona de una vez digitó un número mayor que 200. Y al final se sale. Miren la diferencia con el haga hasta. El haga hasta, nosotros entramos de una vez al ciclo y le decimos digite un número mayor que 200. Lo leemos. Dice hasta que x sea mayor que 200. O sea, cuando x se vuelva mayor que 200, él se sale. Si x no es mayor que 200, él vuelve a entrar. Miren que aquí nos ahorramos leer el elemento afuera del ciclo. Miren que aquí tocó leer aquí afuera del ciclo y adentro del ciclo. Aquí nada más leemos una sola vez. Eso es ahorro en líneas, ahorro en tiempo para ustedes y obviamente entre menos líneas se escriban, muchas veces se cometen menos errores. Otro ejemplo. Hago un algoritmo que introduzca bolas dentro de una bolsa hasta que ésta se llene. Entonces, ejecutándolo con el mientras que, ¿cómo tenemos que verlo? Bueno, nosotros empezamos asumiendo que la bolsa está vacía. Entonces, tenemos una variable lleno que está en 0. Entonces decimos, mientras que lleno esté en 0, o sea, mientras que la bolsa todavía no esté llena, ingresamos una bola a la bolsa, preguntamos si ya se llenó, leemos si se llenó y así hacemos el ciclo. Hacemos esto mientras que lleno sea igual a 0. En la gasta es diferente. Nosotros no necesitamos asumir que la bolsa está vacía. Nosotros simplemente entramos, ingresamos una bola y preguntamos si se llenó. Leemos si se llenó y hacemos esto mientras que esta bolsa esté todavía vacía. Cuando lleno sea igual a 1, se sale. Entonces la diferencia aquí es que no toca hacer asunciones de este tipo, sino que simplemente se lee aquí si está lleno o no lleno después de una sola bola. Bueno, el ciclo para. El ciclo para es una versión modificada, podríamos decir reducida, del mientras que. Especialmente diseñada para ciclos sobre un conjunto de elementos. Entonces, un conjunto de elementos es cuando nos dicen vamos a hacer este ciclo o este proceso sobre un conjunto por lo menos de n personas, sobre 10 personas, sobre 20 personas. Vamos a hacer 10 preguntas, 20 preguntas a un determinado número de sujetos. Es importante no usar con ciclos que dependen de una entrada del usuario dentro del ciclo. O sea, en los casos que son especialmente diseñados para la gasta, no se puede usar el para. ¿Por qué? Porque el para es especialmente diseñado para trabajar sobre un conjunto de elementos. En otras palabras, el mientras que puede hacer todos los casos del para. El para no puede hacer todos los casos del mientras que. Es importante que
Tengan en cuenta esto. Ustedes verán que con el paso del tiempo empezarán a usar el para con mucha, eh, en muchos casos, pero tienen que tener en cuenta los casos en los cuales no se puede usar. Ya veremos por qué el para se vuelve una herramienta que vamos a usar tanto, porque definitivamente nos va a evitar errores en el proceso de código. Entonces, vamos a ver primero la sintaxis. La sintaxis esta es interesante porque es diferente de los que hemos visto hasta el momento. Tenemos aquí una variable, decimos para una variable. Esta variable tiene que ser de tipo entero siempre, una variable que ustedes tienen que definir antes, de un valor de inicio hasta un valor final. Entonces, estas instrucciones se ejecutan mientras que el valor de inicio no llega hacia el valor final. O sea, la variable comienza con un valor de inicio y llega a un valor final. Cada vez que se ejecuta esto una vez, por defecto, miren, es muy importante, por defecto la variable se aumenta de uno en uno. ¿Quién lo aumenta? Lo aumenta el mismo para. Recuerden que antes, dentro del mientras que o de la gasta, el aumento de la variable, la variación de la variable, tenía que ser hecha por nosotros mismos. Aquí él la hace automáticamente. Esa variación va de uno en uno por defecto. O sea, cuando ustedes vean un comando así, ustedes van a saber que se hace de uno en uno. También es importante, si la variación se tiene que hacer de 2 en 2, de 3 en 3 o de menos 1 a menos 2, tienen que decir variando de menos 1 a menos 1, menos 2 menos 2. O con paso, menos 1, menos 2. Van a ver ahorita un ejemplo de cómo se escribe eso en el PCInt, o igual pueden escribirlo ustedes en el papel. Entonces vamos a ver un ejemplo. Hacer un algoritmo para calcular la nota final de 50 estudiantes en un curso. La nota final de cada estudiante se obtiene a partir del promedio de 3 notas de exámenes. Entonces aquí tenemos el mientras que y aquí tenemos el para. Entonces, el mientras que lo hacemos, como ya estamos acostumbrando, tenemos aquí una variable i que comienza en 1, el índice, y hacemos un mientras que i sea menor o igual que 50. Aquí pedimos las notas, algo bastante básico, y aquí recordamos que hay que incrementar el índice. Entonces, tres pasos, tres cosas importantes. Inicializamos la condición, aumentamos. Esos tres pasos se hacen dentro de una sola línea en el para. Aquí decimos que el i comienza en 1, va hasta 50 con pasos de 1 en 1. Entonces, estos tres comandos, estas tres líneas, esta y esta, se integran en una sola. Miren que aquí no hay necesidad ni de inicializar, se podría inicializar, pero no hay que hacerlo. Y definitivamente lo que no se puede hacer es incrementar. ¿Por qué? Porque el mismo para lo incrementa. Si ustedes incrementan aquí esto, estaríamos ejecutando esto no 50 sino 25 veces. ¿Por qué? Porque lo incrementaríamos aquí y el mismo para lo incrementaría. Entonces es importante que tengan cuidado con eso, no incrementar el índice cuando se está utilizando un para. Entonces con eso terminamos esta pequeña resumen de teoría sobre el agasta y el para. Espero que les sirva. Un pequeño resumen: el agasta es una modificación del mientras que. Se puede utilizar todos los casos en que se utiliza mientras que, se puede utilizar una gasta, y todos los casos de la gasta se puede utilizar mientras que, nada más que las condiciones son diferentes. El mientras que es mientras que la condición sea verdad, de la gasta es mientras que la condición sea falsa o hasta que la condición sea verdadera. El agasta es especialmente diseñado para ciclos de validación o ciclos que dependen de la entrada de un usuario dentro del ciclo. El para es una modificación del mientras que, en la cual
nada más se puede manejar un conjunto de los problemas que se puede solucionar con mientras que es muy útil porque viene con cierto proceso automatizado, por lo menos ya el mismo incrementa o decrementa el índice de acuerdo a lo que uno le especifique. Eso definitivamente ahorra el problema de olvidarse de ese paso en el mientras que, lo cual es bastante común. Eh, es un ciclo con el cual nos vamos a acostumbrar a trabajar mucho en adelante, especialmente en la parte de vectores que sigue. Pero también hay que tener en cuenta que no funciona en todos los casos. Nada más funciona cuando se tiene que trabajar sobre un conjunto de elementos. Bueno, pues espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el siguiente video.